Hola a todos, soy Paco y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy vamos a entrevistar a Tomás España, que es miembro del equipo del agregador español Java y que se dedica básicamente a comprar negocios de Amazon por todo el mundo. La entrevista de hoy va a ser una entrevista inédita porque vamos a tratar temas que nos interesan a todos los vendedores de Amazon y que prácticamente no se tratan en ningún sitio. Vamos a intentar responder a varias preguntas, pero las principales son, primero, ¿puede cualquier persona vender su negocio de Amazon? Segundo, ¿cuáles son los requisitos para poder atraer a un comprador? Tercero, ¿qué opciones tengo a la hora de vender? Y finalmente, ¿cuál sería o cómo sería el proceso? Así que, Tomás, bienvenido. Cuéntanos exactamente cuál es tu labor dentro de Java y vamos a empezar por responder a la primera pregunta de si cualquier persona puede vender su negocio de Amazon. Adelante. Bueno, Paco, pues encantado de estar contigo. La verdad es que me hace especialmente ilusión esta entrevista porque en los últimos meses no he hecho más que hablar con sellers de Amazon y la verdad es que la gran mayoría de ellos te conocen o han oído hablar de ti, así que me hace especial ilusión estar en este canal y espero que sirva este vídeo para dar un poco de luz en cómo es todo este proceso. Yo en Java me ocupo básicamente de originación, que originación es el primer punto de contacto que tenemos con los negocios, con los sellers. Es decir, sería como el equipo de ventas, por así decir, ¿vale? Tenemos un equipo en los mercados donde estamos principalmente enfocados, que es Italia, Francia y España, y oportunísticamente en el este de Europa. Y básicamente lo que hace el equipo de originación es escuchar y analizar todas aquellas marcas, todos aquellos sellers que tienen negocios en Amazon y que creemos que pueden tener potencial para ser adquiridos por Java. La verdad es que es el trabajo más divertido, porque el modelo de un agregador es complejo, es decir, tienes operaciones, que no te voy a contar de operaciones, pero es complejo, tienes de tecnología, tienes de finanzas, tienes de M&A. Originación es lo más divertido. Al final estamos todo el día escuchando historias de la gente, la verdad es que tienen muchísimo mérito, y analizando negocios para saber si pueden ser un buen fit con la tesis que tenemos en Java. Es decir, para saber si podemos adquirirlos y que formen parte de nuestro portfolio de marcas. Y esto es lo que hago. Y la verdad es que llevamos ahora 9 meses con el proyecto y es divertidísimo. Estamos viviendo un momentum espectacular en este nuevo modelo que apareció hace poco. Y la verdad es que es muy divertido, conoces muchísima gente, escuchas historias fascinantes y no es tan obvio, ¿eh? Me preguntabas, ¿puedo vender mi negocio de Amazon? Quiero vender mi marca, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero yo lo que diría es felicidades, porque no todo el mundo puede vender su negocio en Amazon. Yo creo incluso que hay gente que no sabe que puede vender su negocio en Amazon. Entonces, lo primero, felicidades, porque creo que un seller que tiene un negocio sólido, con un buen producto, con márgenes, que es escalable, con ya una trayectoria, tiene muchísimo mérito. Es decir, se escuchan muchas historias de éxito, de gente que se está haciendo literal, se está haciendo millonaria vendiendo su marca, pero bueno, detrás de esas historias hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, se ha arriesgado mucho, han tenido que haber muchas pruebas de error, encontrar un producto, encontrar un proveedor, patentar la marca, registrar, analizar muy bien los costes, todo lo que conlleva, ¿no? Lanzar una marca en Amazon y que ésta sea target de un agregador, porque un agregador tiene dinero para comprar marcas, pero no quiere decir que vaya a comprar cualquier marca. Entonces, al final, tiene mucho mérito. Y es sentido común. Los agregadores, lo que buscamos es economías de escala, buscamos crear una familia de marcas, ¿no? Una house of brands, un Unilever muy enfocado, un Procter & Gamble del futuro, muy enfocado a marcas nativas digitales, pero obviamente lo que queremos es tener un portfolio de marcas sólidas y de marcas que el usuario pues ame, ¿no? O desee o quiera comprar. Entonces, no todo el mundo, por el simple hecho de vender en Amazon, puede vender su negocio. Esa es la realidad. Hombre, por poder venderlo puede, pero que sea vendible o atractivo para un Que sea comprador vendible es otra cosa. distinto, es distinto. Quizá ahora es mucho más fácil. Yo me imagino hace 3 años, si te planteabas, o hace 5 años, hay gente que ya lleva bastante tiempo, pero si hace un tiempo te planteabas vender tu negocio, ojo, pues no sé dónde te tenías que ir a buscar a un comprador, pero probablemente podrías pasarte ahí mucho tiempo buscando opciones, ¿no? Y ahora es bastante obvio. Es decir, ahora desde hace 2 años se ha levantado muchísimo capital en el mercado. Hay muchos agregadores dispuestos y dedicados a adquirir negocios de Amazon, entonces estar en la posición en la que tienes una buena marca con ya una trayectoria, la verdad es que es un poco pues la niña guapa de la pista de baile, ¿no? Todo el mundo se va a fijar en ti y puedas tener muchos pretendientes.
Y nada, yo me ocupo básicamente con el equipo de originación de liderar esta parte para detectar qué oportunidades podemos subir al comité y qué oportunidades podemos analizar en profundidad con el equipo de M&A y a partir de ahí llevar cuantas más adquisiciones de calidad posibles y lo que te decía, es súper divertido porque es que estoy todo el día hablando con gente y escuchando mil historias y tiene muchísimo. Oye, ¿y cómo se originan esas conversaciones? ¿La gente os contacta directamente? Bueno, los que ya os conozcan, pues obviamente os contactan directamente, pero luego vosotros, sobre todo al principio, cuando digamos que Java todavía no era un nombre establecido, ¿cómo conseguíais esas oportunidades? ¿Os metíais ahí dentro de Amazon y buscabais? ¿O cómo era ese proceso? Porque claro, todo el mundo tiene sus principios, ¿no? Tengo curiosidad por saber cómo lo hacíais. Pues sí, picando mucha piedra, como todo. Claro. Mira, tenemos tres líneas, digamos, de tres fuentes para dar con sellers. La primera, que ha sido la más dura, digamos, y la menos madura por un tema de reconocimiento de marca, ha sido Outbound, que al final es nosotros con una herramienta interna que scrapea Amazon, nos saca un listado de sellers en las geografías cores en las que estamos enfocados. Y lo que hacemos básicamente es ir listado marca por marca, intentando contactar a ese seller, presentándonos quiénes somos Java, entendiendo en qué punto está su negocio, en qué punto está la persona, porque detrás de cada negocio hay una persona con unas necesidades y con un momento y con un contexto, y entrando en contacto para estudiar una posible operación. Esa es, digamos, la manera de dar a puerta fría. Y hemos hecho pues, muchísimo volumen en estos tres mercados. No te exagero, si no hemos hablado, no yo a título personal, pero entre todo el equipo, si no hemos hablado con 1000 sellers, hemos hablado con más. Mira, la segunda es a través de intros. Al final Amazon es un ecosistema pequeñito donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo tiene que seguir un poco las mismas reglas del juego. Entonces hay un ecosistema muy fuerte. Pues tú mismo lo conoces, ¿no? Con Libertad Virtual, agencias independientes que ayudan a sellers, freelancers. Entonces, tenemos ahí una buena red de contactos que nos van ayudando a presentarnos pues, potenciales marcas y gente interesante del mundillo. Y luego una tercera, que en el sur de Europa y en España no se lleva tanto, pero es a través de brokers de M&A. Hay muchos sellers que cuando se plantean vender un negocio acuden a una boutique de M&A, que al final lo que hace es un servicio de consultoría, de acompañamiento, para prepararte y ayudarte a vender el negocio. Entonces nos llegan algunas oportunidades a través de algunos de estos brokers. Y estas serían las tres fuentes que tenemos, pero la más eficiente o la más efectiva al final es cuando ves una marca chula por ahí y dices, ostras, esto tenemos que adquirir porque tiene un pintón y... Claro, es curioso que cuando empezó este boom en el 2018 con los Trasios de aquel momento, era complicado vender tu marca y en aquel momento había bastantes brokers que la verdad es que les estaba yendo muy bien y estaban, bueno, pues llevando unas comisiones muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque no había un contacto directo entre los vendedores y los compradores, ¿no? Los agregadores. Y siempre había esa figura de intermediario que actuaba de catalizador, pero yo creo que cada vez menos esas páginas web o esos brokers están perdiendo importancia porque ya se sabe, si eres un vendedor, ya prácticamente sabes que puedes vender directamente a un fondo y eliminar ese intermediario, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, que el mercado se está volviendo más maduro y mucho más transparente, lo que son buenas noticias. Sí, totalmente. Sí, también depende un poco de cada negocio, ¿eh? Sobre todo del tamaño y del orden que tengas. Al final, si estamos hablando de un negocio relativamente pequeño, ¿no? Con pocos SKUs, con una facturación no muy amplia, con no muchos mercados, imagínate, pues en un caso estás vendiendo 1 millón de euros con 200.000 euros de EBITDA, con un catálogo de 15 SKUs en España, Italia y Francia. Bueno, pues es lo mismo que un negocio que está vendiendo 15 millones con 50 SKUs y por todos los mercados, ¿no? Paneuropeo, México, Estados Unidos, otros marketplaces. Cuanto más complejo y más grande es el negocio, más sentido tiene tener un broker o tener un intermediario que te pueda ayudar. Y luego, por otro lado, en función de cómo tengas todo ordenada la casa. Si eres un tío analítico, que se te dan muy bien los números, que desde el primer día que montaste esto lo tienes todo súper ordenado, pues probablemente un broker no te va a aportar ningún valor añadido. Si andas un poco perdido, probablemente sí que te va a aportar mucho valor añadido. Pues nosotros somos muy transparentes y hay muchos sellers y unas primeras
llamadas que me preguntan y salen este tema. Yo siempre contesto lo mismo. Oye, si crees que es necesario porque te va a aportar valor y tienes muy claro qué áreas va a cubrir que tú no puedas cubrir, cógete un broker, cógete un seller que ya haya vendido su marca, que te pueda decir cómo hacerlo y cómo preparar la información. Pero si lo tienes muy claro, no tiene mucho sentido. Claro. Al final. Claro. Oye, Tomás, y claro, hablamos de Amazon, de adquisición de cuentas de Amazon, de negocios de Amazon, de marcas de Amazon, pero nunca se habla de negocios de eBay, negocios de AliExpress, negocios de Cdiscount. ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final este modelo tiene mucho sentido porque piensa que está todo procedimentado o está todo pautado. Es decir, todos los sellers pasan por los mismos, ¿no? Por los mismos, tienen que hacer frente a los mismos a la hora de dar de alta una cuenta, a la hora de crear un listing, a la hora de optimizar una cuenta, a la hora de hacer estructuras de campañas de PPC, a la hora de abrir nuevos mercados. Lo otro, digamos que es un poco el Far West. Entonces, si ya es difícil en Amazon, pretender abrir otros marketplaces que no son tan maduros, que no tienen un procedimiento tan claro, que no sabes si va a funcionar o no funcionar y demás, pues quizá es un poco más difícil, ¿no? Y lo bueno, sobre todo, de Amazon es que al final, por ejemplo, si tú tienes un e-commerce, el 20% de la facturación o más lo vas a tener que destinar a captación. A Google Ads, a Facebook Ads, a hacer campañas con Instagramers, a SEO, y es complejo. No por el simple hecho de tener un e-commerce y que todo el mundo ahora compre online quiere decir que tú por subir un producto y tengas tu propia página web vayas a vender. Que en Amazon al final pues, tiene 250 millones de usuarios Prime, el usuario confía ciegamente en la plataforma, todo ese esfuerzo de captación de tráfico, todo ese esfuerzo de fidelización del usuario ya está hecho. Entonces al final lo único que tienes que hacer, ojo, y único no es poco porque es muy complejo y es difícil, pero es dar con un buen producto que la gente quiera, que tenga un volumen de búsquedas importante y que luego a ti te salgan los números, es decir, que tengas un buen margen, que puedas hacer un negocio de eso. Sí, yo añadiría el hecho de que estas empresas, eBay, Cdiscount, AliExpress, todas estas que salen, tienen el modelo antiguo de FBM, ¿vale? Que ellos tienen el stock y ellos envían los productos. Sí que, por supuesto, Mercado Libre, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica está haciendo sus pinitos con temas de FBA. También sé que Cdiscount en Francia, que es un desastre, en mi opinión personal. Obviamente es mi opinión personal, están haciendo también pinitos con FBA, pero al final son negocios de FBM y FBM nunca puede competir con FBA. Y Amazon, realmente el éxito de Amazon, y donde yo me focalizo, por ejemplo, es FBA, ¿no? Que es muy difícil de replicar. Yo creo que esa es la clave del éxito. Pero bueno, quería saber tu opinión. ¿Cómo piensan los fondos de esas otras plataformas? Vale. Bueno, yo creo para acabar de rondear un poco la pregunta, yo creo que también es un tema de fases, es un tema de también los recursos que nosotros tenemos. Nosotros los recursos ahora que tenemos están muy enfocados en Amazon, pero esto no quiere decir que nos vayamos a quedar en Amazon. Probablemente dentro de 6 meses estemos mirando split de canales y no nos importa adquirir una marca que tenga el 50% de la facturación en Amazon y el otro 50% en otros marketplaces, ¿no? Que comentabas, Mercado Libre, en AliExpress, en Shopee, en Lazada. Claro. Y en una siguiente fase, pues probablemente venga la adquisición de e-commerce puros y no solo Amazon. Y en una tercera fase de marcas que estén no solo en online, sino también en retail. Pero bueno, al final es todo un proyecto que se tiene que ir desarrollando y con ello el equipo de operaciones, que es lo más complejo, ¿no? Claro, claro. Vale, bueno, pues ya hemos respondido a la pregunta de si cualquiera puede vender su negocio o su marca dentro de Amazon y ahora vamos a pasar a hablar de, bueno, qué cosas hay que tener claras, qué cosas hay que tener en mente y cuáles son los requisitos, ¿no? Para que sea eso vendible o atractivo a un posible comprador. Sí, pues mira, nosotros tenemos unos criterios muy claros, muy claros y definidos, que son los que tenemos hoy. Dentro de 6 meses probablemente nos volvamos un poco más flexibles o no, ya lo veremos, pero a día de hoy tenemos muy claro qué es lo que queremos adquirir, ¿vale? Y lo que queremos adquirir al final tiene algunos factores en común, que es el primero de todo es que estén muy expuestos a Amazon. Buscamos que el foco del negocio sea Amazon, ¿vale? Buscamos negocios que el 70% de la facturación provenga del canal del marketplace de Amazon. Pudiendo tener otros canales, pero el principal tiene que ser Amazon.
Luego el segundo es lo que nosotros llamamos el Seller Discretionary Earning, que vendría a ser como los beneficios de la empresa, tal y como los calculamos, ¿vale? Sería el net profit, el beneficio neto antes de impuestos, más el salario de los emprendedores, más los gastos no esenciales que probablemente podrían ser pues, el alquiler de una oficina, que nosotros no vamos a hacer cargo porque lo gestionaríamos con nuestro equipo de operaciones. Claro. Otros servicios que puedan estar externalizando y que nosotros asumiríamos con el equipo de operaciones. Si a este net profit le restamos todos los pasivos, deudas o similares, te acaba quedando un SDI. Viene a ser un EBITDA ajustado al alza en beneficio del seller, ¿vale? Y aquí buscamos negocios que... Sí, pero explícanos por qué añades, por ejemplo, el salario que tiene la persona que se encarga de la cuenta, ¿no? ¿Por qué los estás añadiendo de vuelta, que es algo positivo para el vendedor realmente? Explica ese razonamiento. Bueno, al final son cualquier gasto que se pueda justificar como no necesario post-adquisición para seguir gestionando el proyecto o seguir gestionando la marca. Al final nosotros tenemos, en Java tenemos tres grandes áreas, ¿vale? Está el área de originación de adquisiciones, que es contener deal flow, hablar con mucha gente, entender qué negocios pueden ser potenciales para adquirir en Java. Luego está el equipo de M&A, que se ocupa de esas due diligence, de esos análisis para entender que lo que estamos comprando realmente es sólido, ¿vale? Que no es un muerto en el armario, por así decir, y que cuando compremos la marca va a seguir creciendo y no va a decrecer. Y luego el tercer departamento, por así decirlo, el tercer equipo, y es el más, yo diría que es importante comprar y es muy importante comprar bien, pero sobre todo es importante operar bien. Una vez haces estas adquisiciones, asegurarte que esa marca va a poder seguir creciendo, lo que comentábamos, ¿no? Pues diversificar en otros canales, abrir mercado libre, llevar esa marca a México o a Estados Unidos o incluso el día de mañana a nivel offline, ¿no? Entonces, el equipo de operaciones al final tiene muchas áreas. Tiene especialistas de branding, especialistas de PPC, especialistas de SEO, especialistas de sourcing. Entonces, hay muchos costes o hay muchos recursos que vamos a asumir nosotros internamente. Entonces, todo lo que se pueda justificar como un gasto no esencial en beneficio del seller se puede justificar como un EBITDA ajustado al alza, ¿no? Como un beneficio mayor. Sí, digamos que esas cantidades que realmente post adquisición no son necesarias, habría que añadirlas al net profit, al beneficio neto, y luego les aplicaríais un múltiplo X, que puede ser lo que tenga que ser, dependiendo de bueno, pues vuestra tesis, dependiendo de la categoría y de lo atractiva que sea, y bueno, pues dependiendo de un montón de cosas, ¿no? Correcto, sí, aquí se hace un análisis importante. Entonces, mira, para concluir, los criterios al final son muy sencillos. Primero, exposición a Amazon. Segundo, tiene que tener una rentabilidad sana, es decir, tiene que tener un margen mínimo del 20%, ¿vale? Del 20 o superior. Cuanto mayor sea el margen, mejor. Luego tiene que tener una facturación mínima ese negocio. Miramos negocios que estén facturando un mínimo de 500.000 euros en los últimos 12 meses. ¿Vale? Aproximadamente. Luego, en algunos casos, pues obviamente somos flexibles porque vemos que es un producto que está patentado, que tiene muchísimo potencial, que no hay competencia, entonces, bueno, también lo podemos llegar a analizar. Pero como mínimo, digamos, miramos 500.000 euros de facturación en los últimos 12 meses. Luego miramos el catálogo también, sería el cuarto criterio, ¿vale? El catálogo es la profundidad que puede tener ese catálogo. Al final es sentido común, pero muchos productos pues suponen una complejidad operativa. Claro. Si facturas 1 millón con 1.000 productos, no es lo mismo que facturas 1 millón con 10. Entonces, tiene que haber un equilibrio sano entre volumen y facturación. Y un solo producto, al revés, un solo producto pues supone demasiado riesgo, ¿no? Claro. Tenemos que entender muy bien cuál es este split de facturación entre los productos y los mercados dentro del catálogo que tiene ese seller. Al final, lo ideal, nunca hay un caso ideal, pero el plain vanilla que decimos pues es el unicornio que casi nunca encuentras o es difícil de encontrar, es típico seller que tiene una marca registrada para Private Label Brand, 100% FBA, 90% de la facturación en Amazon, que factura más de 1 millón de euros y que el 80% de la facturación proviene del top 3, 4, 5 productos que tiene. Y tiene 10 productos, ¿no? En total. Bueno, yo, mi humilde opinión, obviamente, yo no me meto en casa de nadie y cada uno tiene su tesis, pero
simplemente hablo desde el punto de vista de un vendedor de 7 años, ¿vale? Y de haberlas pasado todas, o casi todas, ¿no? Porque siempre hay más, todos los días hay más, ¿no? No hemos hablado, no hemos hablado de adquirir tu marca nunca, Paco. Esto Sí, no, no hemos hablado, pero bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Yo ¿Dónde sé que vendo, vendes? No me lo dirás. ya no sé ni cuántos países vendo, ¿no? Pero no sé, 10, 11 países, bueno, lo que sea. Al final te das cuenta de que sí, eso es lo que acabas de decir, está bien, porque luego, bueno, pues estáis comprando diferentes empresas y cuantas más empresas, más diversificación, menos riesgo. Pero cuando tienes una cuenta, como por ejemplo tengo yo, sí que es necesario tener o me gusta por lo menos tener muchos productos, porque si concentras en, no sé, el 80% de tu facturación en, no sé, 5, 6, 7 productos, el riesgo es muy fuerte. El riesgo es muy fuerte. Entonces, yo siempre, a mí me gusta muchos productos, vale, tampoco miles, pero muchos productos y con un perfil relativamente bajo, que no sean unicornios estos bueno, que llaman muchísimo la atención y que si mañana se te cae uno, pues te echas a llorar, ¿no? Pues luego no duermes, porque a lo mejor tienes un contenedor que está viniendo de China y tienes un problema y al final, ¿qué haces con el producto, ¿no? Entonces, me gusta muchos productos o bastantes productos, mejor dicho, bastantes productos, un perfil relativamente bajo y que si pasa cualquier cosa con uno de esos productos, pues no pasa nada porque el negocio es tan grande y el elefante tiene tanta inercia que, bueno, siempre que sigues vendiendo y, bueno, pues oye, vas resolviendo el problemilla ese que tienes y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí, cada uno tiene. A ver, yo soy una empresa, vosotros sois un fondo que tiene muchas empresas como la mía. Entonces, simplemente por el mero hecho de comprar empresas como la mía, ya estás añadiendo ese factor de diversificación, digamos, ¿no? Pero bueno, muy interesante Sí. oírlo. Estabas hablando. Dime. No, Sí. no solo a nivel de profundidad de catálogo, obviamente no nos interesan marcas que tienen 1000 productos, pero hay muchos otros factores. Hay que entender también si son productos que tienen una estacionalidad muy fuerte o no, si son productos con mucha o poca rotación, si tienen mucha recurrencia o es simplemente una compra puntual de ticket medio, alto o bajo. Si se encuentra una categoría que está en mucho crecimiento o en poco crecimiento, que tiene mucho potencial de futuro, o si son productos oportunistas o no oportunistas, que en Amazon nos encontramos mucho de esto, productos que hoy se venden, pero es que dentro de 2 años no se van a vender. Entonces, al final es difícil dar con todos los criterios, pero cuanto más se acerque a todos estos criterios, pues más nos gusta, obviamente, y más vamos a pagar, mayor precio vamos a estar dispuestos a pagar. Pero bueno. Cuando has hablado de margen, ¿de qué márgenes saludables estamos hablando sobre ventas? Un 20% de margen neto. Es decir, después de quitarle, después de quitar todo los costes, ¿no? Tienes que entender bien los costes que supone vender en Amazon, porque al final costes del producto, fees de la cuenta de Amazon, que cobra Amazon en función de la categoría, la tarifa de almacenamiento, los costes adicionales que puedes tener de PPC, porque lanzas un producto y quieres invertir mucho en ads, la logística, o sea, al final, devoluciones, tiene que tener un margen sano de 20% o superior. ¿Y el top line para vosotros es con IVA o sin IVA? Porque no es lo mismo un 20% de 100 que un 20% de un producto que se venda en 100, que tiene el IVA incluido. Digamos que sin el IVA serían 80, vamos a redondear, ¿no? ¿Es sobre los 80 o sobre los 100? Te diría que somos flexibles, porque si no me voy a perder aquí muchas oportunidades, Paco. Claro. Lo miramos con cariño. Si incluso hemos llegado a hacer alguna adquisición con algún negocio de un margen menor, pero tienen que ser negocios sanos. Uno ya sabe cuando tiene un negocio sano y puede jugar o cuando va muy, muy pillado. Entonces miramos negocios que tengan este 20% de margen neto. Pero podemos ser flexibles, obviamente, si nos gusta mucho la marca. Es que entran muchos factores. También si es está claro. un que tiene marca detrás, fuerte o no tiene marcas, y todo lo que te decía antes, ¿no? La estacionalidad, la recurrencia, el valor medio del ticket medio, Sí. profundidad de catálogo. Luego, otro tema también muy importante que miramos, que sería no sé cuál te he dicho la facturación en Amazon, te he dicho el margen, el SDI, el catálogo, las reviews. Muy importante. Al final es uno de los puntos que analizamos con más cariño en el proceso de due diligence con el equipo de M&A y nos hemos encontrado aquí de todo. O sea, nos hemos encontrado realmente casos que son muy exagerados. O sea,
¿no? Esto es como ir en un coche por la autopista a 130 y hay un radar, pues te va a caer una multa. Pero es que si vas a 280 te puede caer una multa que se te cae el pelo. Entonces hemos llegado a ver cosas realmente que rozan el fraude. Y todo lo que es crecimiento no orgánico nos da mucho miedo. Nos da mucho Claro. miedo porque al final no depende de ti, depende de Amazon y te puede banear la cuenta Mm. en un día para otro, ¿no? Entonces miramos muy bien el tema de las valoraciones. Miramos que el top, por lo menos los top 2-3 productos del catálogo tengan un mínimo de 700 valoraciones y que estas sean de calidad, de más de cuatro valoraciones. Bueno, estáis tirando muy por lo alto, ¿eh? Porque hay mercados muy nuevos que bueno, aunque luego se unen las valoraciones, ¿no? Pero bueno, son muchas. Aparte del número de valoraciones, me imagino que una nota media también estaréis buscando, aunque cada categoría es de su padre y de su madre. Es decir, hay categorías que a lo mejor no pasan de 3,5 o de 3,7 y esa es la norma, ¿vale? Y a lo mejor lo ve una persona desde fuera y dice, uff, yo no quiero saber nada de esa marca, pero lo que hay que hacer es indagar un poquito esa categoría, ¿no? Y decir, bueno, pues es que esa categoría va intrínseco a esa categoría, es decir, no se puede Sí, conseguir más en general. tiene mucho que ver con la defensabilidad, es decir, la defensabilidad de ese producto versus la competencia, ¿no? Al Ujú. final, el 95% de los usuarios que compran haciendo uso de las reviews y de los comentarios es pues justamente por eso, porque las reviews y los comentarios hay muchos y son buenos, ¿no? Esto Rubén Ferreiro, que es uno de los fundadores, es promotor del proyecto de Java, lo explica muy bien en alguna entrevista que ha hecho y demás. Básicamente lo que cuenta es que las Amazon Native Brands lo que han venido a hacer es romper con los principios tradicionales de las marcas. Hasta ahora la gente compraba un producto de una marca por los atributos asociados a esa marca. Ujú. Y ahora Amazon ha sustituido la notoriedad de la marca por las opiniones y las valoraciones de un usuario. Por eso vemos esto con mucho detalle y con mucho cariño porque hay mucha manipulación. Entonces nos Ujú. interesa comprar marcas que realmente son sólidas y que el crecimiento ha sido orgánico y que no ha sido manipulado. Y justamente lo que ha hecho Amazon es esto, es cambiar las reglas del juego y normalmente un usuario que entra en Amazon y encuentra un producto con muy buenas valoraciones, independientemente de la marca, seguramente lo compre, Claro. incluso si el precio es mayor al de su competencia, ¿no? Está cambiando un poco la configuración de la decisión de compra del usuario. Y es un punto que es un criterio que miramos mucho, Sí, sí, las reviews. sí. Y el último es el histórico de una marca, la antigüedad, ¿no?, mínima que puede tener una marca. Pues Claro. nosotros nos queremos asegurar que por lo menos adquirimos cosas que llevan 24 meses activas y que en 2 años han sido capaces de coger una buena trayectoria Ujú. eh, y que son negocios sanos y con productos ganadores. Ujú. Ujú. Estos serían un poco los criterios a Sí, la hora de bueno, analizar. y ya con ese tiempo obviamente te garantizas que, eh, bueno, pues que Amazon no le ha cancelado la cuenta o ha pasado alguna catástrofe y por lo menos en ese tiempo, bueno, pues ya sabes que es más o menos saludable, ¿no? Porque a lo mejor lleva 6 meses o 12 meses vendiendo un montón, pero ahí hay muchos muertos en el armario, ¿no? Como dices tú. Una cosita que no hemos hablado, proveedores, que imagino que también los tenéis en cuenta, ¿no? Es decir, oye, este señor vende mucho, pero sus proveedores están en China. O vende mucho, pero sus proveedores están en el mercado donde realmente vende, ¿no? Si estás en Estados Unidos, oye, el sourcing lo hace en Canadá, en Estados Unidos o en México, o en Perú, me da igual. Si estás en Europa, oye, el proveedor está en Italia, o está en España, o está en Portugal, o donde sea. China, muy bien, tema de precio estupendo, pero todos sabemos los inconvenientes que tiene, ¿no? Tiene inconvenientes varios, que no quiere decir que sea imposible, pero que todo tiene sus pros y sus cons. Entonces, dame tu opinión. Totalmente, y es un tema que también ya entraremos más en detalle más adelante, pero en la due diligence se mira con mucho cariño los proveedores. No es lo mismo tener 2, 3 proveedores de confianza a la vuelta de la esquina que tener 20 en China y sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de contrato de exclusividad o sin ningún tipo de acuerdo donde te vaya a dar, ¿no?, la tranquilidad de saber que siempre va a estar ahí, que no va a hacer lo que quiera contigo a nivel de precios, a nivel de... Es muy importante. Estamos analizando todo tipo de negocios. Estamos analizando negocios que tienen proveedores en China y estamos analizando otros negocios que tienen proveedores por Europa o incluso en España. Con la situación actual, obviamente, pues nos gusta mucho
cuando un seller nos dice que tiene 3, 4 proveedores de confianza y que además están por aquí Europa o por España. Ujú. Pero bueno, esto lo miramos, la verdad es que esto lo miramos caso a caso porque nos encontramos de todo, la verdad. Sí, o en Estados Unidos. Si su marketplace principal es Estados Unidos, que los tenga en Estados Unidos, o en México, o cerquita, ¿no? Cerquita. Sí, sí, esto lo miramos con mucho detalle durante originación, obviamente, y luego en la due diligence si avanzamos con ese seller, analizamos bien el negocio para adquirirlo. Y luego lo que tenemos es internamente en el equipo una persona de sourcing que lo que se ocupa es de optimizar los productos que vendemos y busca proveedores, alternativas de mayor calidad, de mejor precio y está todo el día buscando soluciones para pues mejorar toda esa red de proveedores para las distintas marcas que tenemos. Vale. Antes hemos hablado de los muertos en el armario. Todo el mundo tiene muertos en el armario. Todos. Todo emprendedor que haya tirado para adelante pese a las dificultades ha encontrado una manera de resolver el problema a corto plazo y a lo mejor no ha sido ideal y después, bueno, pues esa solución viene a morderte. Ya sabemos dónde. Y el que ha llegado a algo en este mundo de emprendedores tiene muertos en el armario. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para los vendedores que les va bien, que quieren vender su marca y que dicen, bueno, igual ahora no es el momento o igual no digo esto porque no vaya a ser que les espante, ¿no? ¿Cuál sería tu...? Yo tengo mi filosofía, pero quiero oírla de tu parte. Bueno, creo que se ha levantado mucho capital y que este modelo ha venido para quedarse. Es decir, esto no es una moda pasajera. Y hay gente muy profesional, con mucha experiencia y con mucho conocimiento, haciendo cosas con mucho valor. Es decir, que no creo que sea tan fácil colársela, ¿no? Como decías, o esconder ese muerto en el armario. Al final es todo un proceso. Una marca no se vende, todos los agregadores nos vendemos que en 2 semanas hemos adquirido el negocio, pero es un proceso. Es un proceso de primero tienes una primera llamada. En esa primera llamada tienes que tener un buen feeling con la persona que hay por ambas partes, porque hemos llegado a descartar negocios porque hemos visto que no es trigo limpio, por así decir, ¿no? Claro. Pero la misma impresión se tiene que llevar el seller de cara al agregador. Tiene que tener una buena impresión de quién es esa persona, ese agregador que le va a adquirir el negocio. Entonces, yo aquí, cuanta más transparencia, mejor. O sea, cuanta más transparencia desde el primer momento, porque al final, si tienes un muerto en el armario, saldrá. Y mejor que salga antes que no más tarde, porque más tarde es perder el tiempo tú y perder el tiempo los demás. Recursos, se ha levantado mucho dinero y no quiere decir que porque haya mucha liquidez en el mercado se vaya a comprar cualquier cosa. Al final el dinero va destinado a las adquisiciones, a pagar a estos sellers, pero también va destinado a construir equipos sólidos detrás que puedan operar estas marcas, también va destinado a invertir en estas marcas para hacerlas crecer post-adquisición. Entonces yo diría que todos esos sellers que tengan una buena marca y que tengan dudas de, oye, ¿es el momento para vender o no? Pues que tengan conversaciones con Java y con cualquier agregador, con cualquier que ya ha vendido su negocio y que se enteren de cómo es el proceso y qué información te piden y qué puedes hacer. Oye, hay este bache que pasó hace un año porque no sé qué problema. Bueno, pues levantar la bandera desde el primer momento porque va a ser mucho mejor para uno mismo y para el que va a comprar al final. Sí. A ver, yo añadiría a lo que has dicho que la gente que quiera vender su marca no tenga miedo si es que tiene algún muerto en el armario. Es decir, que sea totalmente transparente y que no tenga miedo, porque gente como vosotros sabéis perfectamente que para llegar a facturar X o llegar a algún sitio en el mundo del emprendimiento, siempre hay algún problema, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es ser transparente y trabajar juntos para, bueno, pues para trasladarlo y para encontrar soluciones, ¿no? Nunca esconderlo, siempre decirlo, siempre ponerlo encima de la mesa y que vosotros lo vais a entender perfectamente, porque todos tienen problemas. Y es cuestión simplemente, pues eso, de hablarlo. Sí, no, y al final nosotros, lo que te decía, es un proceso. O sea, primero al final esto es como conoces a alguien, pues tienes una primera cita y luego te conoces y te vas entusiasmando y te hace ilusión hasta que llegas al altar y venga, y te casas y ahí ya hay un compromiso. Pero es que hasta llegar a ese compromiso puedes dar un paso atrás y nadie te diga nada. Entonces, lo mejor es conocerse bien desde el primer momento y nos ha pasado de firmar muchas cartas de intenciones, de avanzar con ilusión con muchas marcas, pero llegar a la due diligence y encontrarnos que realmente es un negocio que no estamos dispuestos a comprar. Porque por mucho tiempo que tengamos, no queremos comprar cualquier cosa. Entonces,
también se nota mucho cuando el seller, cuando el propietario va de frente y transparente, o tiene prisas por venderlo, o esconde cosas y se ve que esconde cosas, porque al final en la due diligence miramos, bueno, ya lo hablaréis en otra sesión, pero Sí, se mira todo con mucho cariño. No es una due diligence así hecha mal y rápido. sí. Se dedican muchos recursos, se dedican muchos abogados, se dedican, al final estás comprando un activo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuanto más transparente mejor, incluso nosotros, cómo justificamos el precio. Somos súper transparentes en, oye, Paco, estamos dispuestos a ofrecer este precio. ¿Por qué? Pues Ujú. te explicamos el por qué y te lo desglosamos. ¿Por qué es 3 veces tu EBITDA o por qué es 4 veces tu EBITDA? Bueno, pues te explicamos el por qué, por esto, por aquello y por lo otro. Claro. De manera totalmente transparente. No jugamos a la negociación de podemos ir un poco más arriba, pero vamos a partir de Sí, una sí, primera sí, sí. baja para ir negociando. O sea, Sí, sí, no, no, está claro. Y bueno, y luego también tienen que tener en cuenta que si llegas a un acuerdo inicial de una cantidad y en el due diligence, bueno, pues aparecen cosas que no se preveían, pues a lo mejor hay que ajustar el precio, obviamente. correcto, o al revés. O descartar por completo, o subir. O descartarlo por completo y matarlo porque no tenemos suficiente confort como para asegurarnos que esa marca es sólida, o porque nos damos cuenta que al final lo que decía que eran 500.000 euros de inventario son 750.000 y Claro, hay que añadirle, ¿no?, 250.000 euros más al precio. claro. Entonces, Vale, sí. perfecto. Vamos a ir concluyendo y ¿en qué momento debería un vendedor vender o qué situación tiene que tener o qué le tiene que pasar por la cabeza para decir o que sea lo ideal vender, ¿no? Que diga, bueno, mira, ya, lo vendo porque esto es lo mejor para mí. ¿Cuál es tu experiencia de todo lo que has visto? Pues mira, casi siempre se dan las mismas circunstancias, que es un seller que ha montado un negocio sólido, pero siente que con sus recursos propios no lo va a llevar al siguiente nivel, por falta de foco, por falta de liquidez, por falta quizá de tiempo o de conocimiento de cómo hacer bien un business plan y cómo, ¿no?, hacer apertura de otros canales, diversificar, cómo optimizar mejor la cuenta. Entonces, casi siempre hay dos casos. Hay el caso del emprendedor que no sabe cuáles son los próximos pasos y le sale rentable ponerse a rebufo de una estructura como Java porque sabe que minimiza riesgo. Primero porque sabe que está capitalizando su negocio. Es decir, ¿no?, el día que vas al notario y firmas el contrato de compraventa, pues hay una parte del pago que recibes al bolsillo y eso pues te da una alegría. Ujú. Y si el negocio es grande puede ser muy sustancial. Y segundo, porque minimizas muchos riesgos. Probablemente lleves 1, 2, 3 años vendiendo en Amazon bueno, dejarlo en manos de gente que se dedica a esto, pues probablemente pueda acelerar un poco el crecimiento de esa marca, ¿no? Lo interesante de Java es que en la propuesta que hacemos solemos dejar una parte del pago diferida a futuro. Es decir, no venimos y compramos el 100% de tu marca, ¿no?, o de tu compañía, sino lo que hacemos es compramos legalmente el 100% de tu compañía o de tu marca, pero pagamos un 90, 80, 70, incluso hemos llegado a pagar un 50% del pago y luego dejamos otro 50% del pago o el que sea diferido a futuro para que puedas capturar parte de este crecimiento que va a venir en los próximos meses, Ujú. ¿no? Pues aquí Exacto. depende un poco de cada caso. Esa es la palabra clave, capturar parte del crecimiento, ¿no? Vale. Correcto, correcto. Pero bueno, aquí también depende del tamaño, sobre todo del tamaño. Si tienes un negocio que factura 1 millón con 300.000 euros de EBITDA, pues que igual te interesa dejar parte del pago diferido a futuro porque va a Ujú. crecer mucho en los próximos 12 o 24 meses. Claro, Si tienes un claro. negocio que factura 10 millones con un EBITDA muy importante, pues probablemente ya el primer pago te va a ser sustancial y no vas Claro. a Eso es. probablemente de tu libertad, ¿no?, financiera o Ujú. depende un poco del tamaño. Sí. Y depende mucho de cada caso, ¿eh? Nos encontramos de todo. Yo la verdad es que me lo paso muy bien, porque hablamos con muchísima gente y te encuentras cada uno de su padre y su madre con mil historias. O sea, hay gente que tiene otros proyectos en la cabeza, que se muere por vender su marca porque está enchufadísimo con lanzar otra marca de otro tipo de producto en Amazon, porque ya ha pasado por ahí, ya sabe lo que supone, entonces ya sabe que conoce el proceso, ¿no?, y que va a hacerlo crecer mucho más rápido. Ujú. Luego tienes gente que le encanta. Tenemos un caso, por ejemplo, de un chico italiano que es un crack, que compramos su marca y no solo compramos su marca, sino que le encantó el proyecto de Java y se ha unido al equipo de Money para el equipo Ujú. italiano. Tenemos incluso algunos sellers que han dejado, como te decía, el 50% del pago diferido a 24 meses y siguen ellos
con el equipo de operaciones vinculados, ¿no? Y gestionando la marca. Entonces, aquí somos muy flexibles. Al final lo que queremos es comprar marcas chulas, potentes, que el usuario sabemos que va a comprar, negocios sanos y que podemos crear una house of brands, un holding de marcas potentes. Y la manera de estructurarlo a nivel de acuerdo con el emprendedor, con el seller, pues podemos llegar a ser muy creativos, la verdad. Si realmente queremos cerrar ese deal, se nos van a ocurrir opciones y hay mucha voluntad de cumplir las expectativas, pero siendo muy transparentes, muy sinceros y sin hacer locuras. Al final hay también los estándares de mercados y vamos muy alineados con los estándares de mercado. Vale. En 30 segundos o un minuto, defíneme el proceso desde T igual a 0 hasta T igual a 100 de adquisición. Lo primero, tener una llamada con mi equipo para conocernos. Una llamada, un café, una reunión, y en eso es amor a primera vista por ambas partes. O sea, ahí nosotros filtramos y decimos, mira, esta gente es sólida y este negocio queremos analizarlo con cariño. O no, o decimos, mira, esto nos gusta, pero quizá para dentro de 6 meses o para dentro de un año. O lo descartamos directamente. Entonces, lo primero es tener una conversación muy informal, muy cercana. Obviamente, aquí nos encontramos de todo. Nos encontramos sellers que facturan 500.000 euros y no nos quieren decir ni lo que venden. Y hay sellers que facturan 5 millones y te lo sueltan todo. Quiero decir que aquí cada uno, es verdad que es un poco opaco, ¿no? Es un poco como difícil pero bueno, aquí es tener una primera conversación para entender de qué va el proyecto, para nosotros también explicar, y desde el primer momento somos súper transparentes con los sellers, explicamos quiénes estamos en Java, qué adquisiciones hemos hecho, quiénes son nuestros inversores, de qué fondos disponemos, cómo es todo el proceso. Entonces, lo primero sería eso. Si avanzamos, lo que hacemos es firmar una NDA, pedir una información muy básica que nos la pueden facilitar a través de Seller Board, o reportes o por mail, como quieran, pero básicamente les pedimos, oye, pues split de mercados, facturación, los COGS y demás. Y con eso nosotros hacemos un análisis y un estudio detallado del potencial que puede tener esa marca y si realmente queremos hacer una oferta o no. Y tenemos en cuenta no solo los datos del seller, de esa marca, sino competencia, potencial en otros mercados y demás. Y a partir de ahí, si lo descartamos con total transparencia, le explicamos al seller el por qué lo hemos descartado. Oye, mira, pues lo hemos descartado porque resulta que vendes nutracéuticos y la formulación del producto hemos preguntado a expertos y nos dicen que no es nada diferencial. Pues no nos interesa. O la hemos descartado porque resulta que lo que sea, ¿no? Somos súper transparentes en las conclusiones. Sí. Luego, la otra opción es que estemos dispuestos a hacer una oferta. Entonces, lo que hacemos es, en 3-4 días, preparamos una oferta formal, no vinculante, obviamente, que es un PDF con 4 folios, donde le decimos, oye, pues, fulanito, mira, estamos dispuestos a pagarte este múltiplo y con estas condiciones y con esta estructura de pago, y el seller se hace una idea muy clara de qué puede esperar de un deal con Java. Entonces, aquí tiene 2 opciones, o firmar con nosotros o no firmarlo. Si no lo firma es entender el por qué. Oye, ¿qué es lo que no cumple tus expectativas? El precio, la forma de pago, la estructura, alguna cláusula. Pues hay algunas cláusulas, por ejemplo, si vamos a cerrar una adquisición, ese seller se compromete a un periodo de no competencia. No puede montar una segunda marca de exactamente lo mismo con los mismos proveedores y hacernos una competencia, ¿no? Hay un periodo, por ejemplo, de transición, un periodo de 3 meses donde el seller tiene que estar ahí predispuesto a ayudarnos, a hacer todo el traspaso, ¿no? De proveedores y el traspaso de la cuenta. Y si le encaja y firma la carta de intenciones, ahí entramos en el proceso de due diligence, que ya hablaremos más adelante, pero básicamente es un proceso donde analizamos, pues, facturas de proveedores, analizamos que todo lo que nos ha venido explicando en esta llamada, 2 llamadas, con las distintas interacciones, pues que es como ha dicho que es y que no hay ningún muerto en el armario. Y a partir de ahí se finaliza el proceso de due diligence, se firma el contrato de compraventa, se va a notaría, se firma, se hace el primer pago acordado y luego quedan unos pagos diferidos y así se ha estructurado el deal, donde el seller, pues depende del tamaño. Si estamos hablando de un negocio muy grande, pues se va al cocotero y ya está, ¿no? Y se olvida. Si son negocios un poco más pequeños, pues normalmente vemos como el seller está muy interesado en seguir de cerca lo que hacemos en Java y ahí pues tenemos una llamada cada 15 días y puede ver los reportes de los resultados de la marca y un poco pues todo el roadmap del business plan que hemos ido haciendo conjuntamente durante la due diligence. Este sería un poco el proceso.
Vale, tiempos normalmente, de media. Sí. ¿Cuánto dura desde que empiezas a tener la primera conversación hasta que cierras el deal? Pues mira, la primera conversación es con mi equipo y es en el momento en el que se ponen en contacto, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. A partir de ahí, nosotros en comité decidimos si queremos avanzar con esa oportunidad o no. En 3 días solemos ser capaces de enviar 3, 4 días de enviar una carta de intenciones y aquí depende mucho del seller. Hay sellers que están hablando con 5 agregadores, entonces están esperando la mejor oferta para avanzar. Hay otros que solo están hablando con nosotros por un tema de fit cultural, porque no se quieren liar a hablar con un agregador americano, donde la comunicación es toda en inglés, o con un alemán, donde la comunicación es con un perfil que no es nativo. Hay un tema de afinidad muy importante. Al final estás vendiendo tu marca, es un proceso que por muy rápido que lo queramos hacer, obviamente no tardamos 3 meses, pero no son 3 días. Entonces, no, está claro. ¿Cuánto tarda una due diligence, que es la parte más compleja, digamos, del proceso? de media hora estamos en 45 días. Vale. Y hay algunas que se han alargado por complejidad de la operación, hay otras que las hemos hecho en 3 semanas. Y hay otras incluso que durante el proceso de due diligence hemos visto algunos temas que no esperábamos, que nos han generado dudas y que tenemos que poner esa operación en stand-by, en pausa y decir, pues tenemos que ganar con esto. Entonces, ¿qué dirías? ¿Unos 3 meses de principio a fin? No, 3 de meses. media 45 días. Vale, Menos. pero eso es due diligence. Pero claro, desde el principio, cuando empiezas a hablar, ahí hay más tiempo. Entonces, desde el principio, primera toma de contacto hasta que se cierra un deal, ¿qué puede pasar? ¿3 meses? Pues mira, lo más rápido que hemos cerrado fue en enero empezamos conversaciones con una marca de productos de bebés que adquirimos en su día y la cerramos en marzo, 3 meses, sí. Bien. Pero ya te digo, yo estoy hablando con gente desde enero que tiene negocios muy sólidos y seguimos ahí en medio negociaciones. Quiero decir que al final es un proceso, puede ser muy lento. También depende del mood en el que está el seller. Hay gente que tiene muy clara que quiere vender, que va por como decimos aquí en Cataluña, que va per feina, ¿no? Y que lo tiene todo muy claro, muy estructurado, muy ordenado, que durante la due diligence facilita toda la información de manera rápida, que no hace un proceso competitivo, porque al final hay muchos sellers que se piensan que pueden ir a hacer un poco de mercadeo. Y esto al final se ve, esto se nota, nos conocemos todos los agregadores, nos conocemos todos los responsables de originación, de adquisiciones, el ecosistema de Amazon es muy pequeño. Entonces, es un tema yo creo que de transparencia, apostar por quien realmente creas que puedes, a quien quieras dejar tu marca, ¿no? Y porque todo el mundo tiene un poco de apego a eso que ha montado, aunque digan que no, pero todo el mundo lo siente parte de su vida, entonces es un proceso y yo creo que cuanto más transparente, cuanto más cercano, cuanto más sincero seas, más fácil y mejor será el proceso. Pero de tiempos es eso, desde 3 meses a, no sé, te diré cuándo cierre el último deal, pero ahora ya llevamos muchas oportunidades en cartera, estamos analizando muchísimos negocios y la verdad es que vamos a seguir haciendo esto porque nos dedicamos a esto, a comprar marcas de Amazon. Así. Claro. Sí, lo que estoy pensando es que en otro, ahora ya no porque si no se dilata demasiado la entrevista, pero en otro momento hablaremos desde el punto de vista del vendedor, qué hacer, ¿no? Después, una vez que haces el cash out y vendes tu empresa, cuáles son las opciones, ¿no? Porque eso es un largo debate que no tiene una solución, digamos, muy bien definida, porque depende de muchísimos factores. Y bueno, ¿y qué opciones tienen también para a lo mejor participar de esa marca que han creado desde cero? Y poder tener un poquito del upside, ¿no? En años venideros y seguir ahí involucrado. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Es una gran decisión. Así que sí, nada. Es buen punto, es buen punto porque te digo una cosa, y esto en el 99% de los casos, los propietarios de cuentas de Amazon, los sellers de Amazon, son almas emprendedoras, son almas libres. O sea, a mí me encantaría poder comprarles el negocio y decirles, oye, únete allá al equipo, que además con todo tu expertise y conocimiento, pues seguro que puedes aportar muchísimo, pero nos encontramos casi siempre el caso del emprendedor que quiere vender su marca porque ya está pensando en dónde invertir ese capital, ya sea a título personal o para generar otro negocio, montar otra marca. Pero nosotros encantados. Es decir, una de las opciones que tienes en Java es si quieres... Nos encontramos, por ejemplo, muchos perfiles jóvenes, de gente muy joven, que con 24 o 25 años tiene un negocio muy sólido y se encuentra en la situación de vender su negocio y no saben qué hacer. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Claro. Bueno,
nosotros les damos la opción, por lo menos, de que se unan al proyecto de Java. Claro, perfecto. Bueno, eso lo comentamos en otro vídeo más adelante porque hay un montón de cosas de que hablar. Sin más, pues solo me queda darte las gracias, Tomás. Ha sido un súper placer hablar contigo. Muchas gracias por toda la info. Ya iremos atándolo con otras cosas y otros miembros del equipo de Java que tenemos ya planificados para que vengan al canal. Y nada, os deseo muchísimos éxitos y seguimos en contacto. ¿Okay? Fenomenal, Paco. Pues gracias a ti. Me lo he pasado muy bien. Venga, igualmente. Un abrazo, Tomás. Chao. Gracias.